Veracruz, 1991. Un hospital al borde del puerto. Paredes húmedas por la sal y pasillos que devolvían ecos como si la noche misma respirara. ¿Alguna vez te han susurrado desde una habitación vacía? ¿Has sentido que una mirada te sigue desde detrás de una puerta entreabierta? Hoy conocerás la historia de la enfermera que guardaba los rostros de los muertos para hablarles cada noche. No es leyenda para asustar niños. Es un expediente que huele a cloro, yodo y a algo que jamás debería olerse en un lugar de cura. Antes de continuar, apoya este video con tu like, suscríbete para más relatos clínicamente precisos de lo macabro y comenta: no apagues la luz si te atreves a escuchar hasta el final. ¿Listo para entrar? El hospital se levantaba como un bloque pálido frente a la bruma del Golfo, un rectángulo de concreto donde el salitre resquebrajaba la pintura y las ventanas parecían ojos sin párpados. En 1991, los turnos nocturnos eran un purgatorio de lámparas fluorescentes y ventiladores que chirriaban como viejas cigarras metálicas. Yo lo conocí desde dentro. Camillas alineadas como barcos en dique seco, el olor insistente de antisépticos y esa mezcla de cansancio y fe que mantiene en pie a quien ve más despedidas que bienvenidas. A esa hora en que los pacientes duermen o fingen dormir, el hospital revela su verdadero idioma. El pitido rítmico de los monitores, el goteo de los sueros marcando segundos, el roce de zapatillas sobre linóleo encerado. Nada grita, todo susurra. En la planta de medicina interna, al fondo de un corredor estrecho, había una puerta con una bisagra floja que nunca se arreglaba. Cada vez que alguien la cruzaba, el metal lanzaba un gemido suave, casi cortés, como si pidiera permiso para abrir. Detrás, una sala de curaciones, 3 armarios, una mesa de acero y un fregadero de porcelana con una mancha que ningún desinfectante conseguía borrar. Los viejos del turno decían que era óxido, los nuevos, que era otra cosa. Ahí ocurrían pequeños milagros y pequeñas pérdidas, cambios de apósitos, suturas, presión arterial, respiraciones contadas en silencio. Los supersticiosos evitaban pasar solos por ese corredor a partir de las 2 de la madrugada. Decían que a esa hora las voces se mezclaban, las de los vivos con el murmullo de quienes habían partido entre esas paredes. Sonaba ridículo a la luz del día, pero en la noche húmeda del puerto, con el viento colándose por los respiraderos y el rumor del mar golpeando como un corazón oscuro, todo parecía posible. Lo que más inquietaba no eran los episodios de aparente delirio en pacientes febriles, sino la forma en que algunos, recién extubados, aún confundidos, levantaban la mirada hacia un punto fijo del techo y sonreían a nadie. En ese ecosistema de sombras y ciencia, ella se movía con una calma que imponía respeto. El personal la llamaba Isabel. Las hojas clínicas reflejaban su letra apretada y pulcra. Las curaciones quedaban impecables. Los familiares agradecían su voz serena. Tenía una habilidad especial para el umbral, esos minutos frágiles en que un paciente deja de luchar o decide volver. Su presencia parecía ordenar el caos, como si supiera leer el pulso del edificio. Nunca llegaba tarde, nunca alzaba la voz, y rara vez pedía ayuda. Cuando el timbre llamaba, ella ya estaba ahí. El hospital guarda memoria. No me refiero a archivos ni a cajas de cartón con sellos oficiales, sino a una memoria que habita el yeso, el metal y el vidrio. Los elevadores recordaban el peso de las camillas más tristes, el quirófano, la temperatura exacta del miedo antes de una incisión. En interna, las paredes recordaban a los que ya no volverían a ver el mar. Ciertas noches, después de registrar signos vitales, uno podía sentir que el pasillo escuchaba. Entonces el aire cambiaba, se volvía más denso, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Era el aviso. Afuera, los taxis esperaban a los rezagados. Adentro, los relojes parecían demorarse por crueldad. Los pacientes crónicos sabían los nombres de los enfermeros de memoria, y los enfermeros sabían cuando una tos llevaba amenaza. Había una regla no escrita. Nadie hablaba de lo que ocurría entre las 3:03 y las 3:13, 10 minutos, una grieta en el horario. En ese tramo, los pasillos parecían alargar su perspectiva, la luz de tubo palidecía y el vidrio de las ventanas sudaba como piel febril. Si necesitabas cruzar, lo cruzabas, pero no te detenías a mirar tu reflejo.
Fue en una de esas madrugadas cuando vi por primera vez la sombra de Isabel recortada contra la puerta de curaciones. No era raro encontrarla trabajando a esa hora, preparando material, ordenando instrumental, purgando líneas. Lo extraño fue esa quietud. Se quedó inmóvil, de perfil, como si hablara con alguien. No se escuchaba una conversación, apenas un ritmo, su respiración y otra más lenta, que no encontré de dónde venía. Cuando di un paso, la bisagra cantó su pequeña elegía. Isabel giró el rostro y sonrió con una dulzura que en cualquier otro lugar sería tranquilizadora. Aquí, no. Aquí esa dulzura parecía un velo. Todo bajo control, dijo, y su voz parecía provenir tanto de su garganta como del pasillo. La noche siguiente, un paciente anciano, ex pescador, manos cuarteadas por la sal, pidió que la ventana quedara entreabierta. «Para que ellos salgan si quieren», murmuró. Al preguntarle, «¿Ellos quiénes?», señaló el techo, luego el fregadero y por último la puerta de curaciones. «Los que se quedan por cortesía», añadió, como si fuera un acuerdo civilizado. Me limité a anotar su inquietud, pero mientras escribía, sentí que la tinta temblaba sobre el papel. Los hospitales no solo guardan memoria, también guardan condiciones. Con el tiempo, empezaron las pequeñas anomalías, gasas contadas que aparecían de más, frascos etiquetados fuera de lugar, una lámpara que oscilaba con un leve zumbido cuando Isabel pasaba. Nada que un informe administrativo no pudiera explicar. Y, sin embargo, un rumor creció entre camilleros y residentes, que en ese hospital, desde hacía meses, alguien hablaba con los muertos como si no hubieran muerto. Nadie quería pronunciar nombres. Las paredes ya habían aprendido a escucharlos. Isabel Ramírez había nacido en un pequeño pueblo de montaña, donde las campanas marcaban no solo las horas, sino también los partos y los entierros. Desde joven sintió fascinación por ese instante en que la vida y la muerte parecen rozarse. Dicen que de niña solía acompañar al único médico rural para ayudar a los que partían. No lloraba en los velorios, observaba. Su madre solía decirle que tenía el don de la calma ante lo inevitable. Pero aquel don, en Veracruz, se transformó en algo más oscuro. En el hospital Isabel era la primera en llegar y la última en irse. Su uniforme, siempre almidonado, desprendía olor a lavanda y alcohol. Tenía una rutina casi ritual. Antes de iniciar el turno, encendía una vela diminuta dentro de su casillero, la escondía tras una lata vacía de café y murmuraba una oración. Algunos compañeros se reían, otros, por respeto, preferían no comentar. Con el tiempo, esa vela se convirtió en un símbolo. Cada vez que un paciente fallecía, Isabel desaparecía unos minutos, y cuando regresaba, la vela estaba consumida. «Rezo por ellos», decía con voz serena. Nadie lo dudaba. Pero algo comenzó a cambiar después del invierno del 91. Aquel año, el hospital colapsó por una ola de infecciones respiratorias. Las morgues improvisadas se llenaban. Isabel trabajaba turnos dobles, dormía en una camilla vacía y pasaba las noches enteras hablando en voz baja junto a los moribundos. Muchos aseguraban que su presencia les daba paz. Otros, en cambio, decían que su mirada era tan fija, tan profunda, que parecía esperar algo más que la muerte del paciente. Una noche, el doctor Mena, jefe de guardia, encontró a Isabel sentada junto al cuerpo de una joven recién fallecida. Le tomaba la mano y le susurraba, «Aún puedes verme, ¿verdad?». Cuando Mena la interrumpió, Isabel sonrió y dijo con total naturalidad, «No se preocupe, doctor, solo estoy ayudándola a cruzar». El médico no insistió. Al día siguiente, en la planilla, Isabel marcó la hora exacta del deceso, 3:13 a.m., el mismo horario maldito que nadie quería mencionar. A partir de entonces, su comportamiento se volvió más excéntrico. Comenzó a llevar un pequeño cuaderno negro en el bolsillo del uniforme. Allí, según contaban los camilleros, anotaba los nombres de todos los que morían en su turno. A veces, dibujaba algo junto al nombre, un ojo, una espiral o una forma parecida a un rostro sin boca. Decía que eran recordatorios espirituales. Pero un enfermero joven, intrigado, una vez revisó las páginas y juró que al tocarlas sintió la textura áspera de piel humana, como si el papel no fuera papel. Nadie volvió a comprobarlo. Isabel no descansaba. En los días libres, regresaba al hospital para revisar el material.
Si alguien la encontraba en la sala de curaciones, fingía estar ordenando jeringas o frascos. Sin embargo, había algo inquietante en su manera de sostener los guantes de látex. Los inflaba apenas, los giraba con delicadeza y luego los dejaba vacíos sobre la mesa, alineados como si fueran manos reales esperando órdenes. Cuando otro enfermero le preguntó por qué hacía eso, respondió sin parpadear: «Así no se sienten solos cuando yo no estoy». Los pacientes también empezaron a notarlo. Algunos decían que Isabel se quedaba mirándolos mientras dormían, observando cada respiración con un gesto casi maternal, pero sin ternura. Uno de ellos, un joven soldado con neumonía, contó que despertó una noche y la encontró a su lado, tocando su rostro con los dedos enguantados. «Solo quería recordar cómo sonríes cuando ya no puedas hacerlo», le dijo ella. El muchacho pidió el alta voluntaria 2 días después. Los rumores se expandieron como una infección invisible. En la cafetería, los empleados bajaban la voz cuando ella entraba. A veces se hablaba de pequeños frascos que Isabel guardaba en su casillero, fluidos, trozos de gasas secas, incluso mechones de cabello etiquetados con iniciales. Cuando un supervisor quiso revisar sus pertenencias, encontró el casillero vacío salvo por una nota: «Todo lo que se guarda con amor no puede enfermar». La dirección del hospital decidió trasladarla a un turno diurno, creyendo que el cansancio la estaba afectando. Pero la primera mañana en que debía presentarse, no apareció. 2 días después, una auxiliar la vio entrar de madrugada por la puerta trasera del hospital, sin uniforme, con un bolso de médico colgando del hombro. No registró su entrada. Fue directo a la sala de curaciones. Nadie se atrevió a detenerla. Esa misma noche, los pacientes del pabellón de medicina interna reportaron un fenómeno que heló la sangre del personal. Varias voces susurrando nombres completos, con la entonación exacta de Isabel. Pero ella no estaba en ningún lugar visible. Solo encontraron una vela encendida en el fregadero y una mancha reciente en el piso, como si alguien hubiera lavado algo con prisa. Desde entonces, la enfermera Isabel dejó de ser parte del personal. En los registros figura como baja por renuncia voluntaria, pero nadie la vio marcharse. Solo se sabe que esa fue la noche en que el hospital comenzó a respirar distinto y que cada tanto, cuando alguien muere en silencio, un susurro femenino pronuncia su nombre antes que la máquina de monitoreo lo marque. Dicen que Isabel aún ronda, buscando conservar lo único que realmente la obsesionó: los rostros de quienes no quiso dejar ir. Aquel cuarto de servicios en el fondo del pasillo siempre había tenido algo que repelía la presencia humana. Era pequeño, sin ventanas, con una única lámpara colgante que parpadeaba como si la electricidad se negara a permanecer ahí. Durante años fue solo un depósito de insumos y materiales quirúrgicos, pero después de la desaparición de Isabel, algo cambió. Los camilleros notaron que, cada madrugada, la puerta aparecía entreabierta, aunque nadie tenía la llave. Adentro, el aire era más frío que en el resto del hospital, y el olor, una mezcla densa entre formol y carne vieja. Una noche, el enfermero Luis Castañeda, uno de los pocos que había trabajado con Isabel, decidió entrar. Armado con una linterna, empujó la puerta con el pie. Lo primero que notó fue el silencio. Ni los tubos del oxígeno zumbaban, ni el goteo del fregadero sonaba. En el centro del cuarto, una mesa metálica cubierta con una sábana amarillenta. Al levantarla, encontró lo que creyó al principio que eran máscaras de anatomía, usadas para prácticas médicas, pero cuando acercó la luz, comprendió que no eran de plástico ni de goma, eran piel humana, rostros perfectamente cortados, sin ojos, sin labios, extendidos como hojas secas, con costuras diminutas alrededor de los bordes. Había al menos una docena. Cada uno llevaba un nombre escrito en la frente con tinta roja. Reconoció algunos, pacientes que habían muerto durante los turnos de Isabel. Luis retrocedió, sintiendo que el aire se hacía espeso, casi sólido. Y entonces lo escuchó. Un murmullo leve, un hilo de voz que salía de la pared. Giró la linterna hacia los armarios, pensando que era el viento filtrándose, pero las palabras eran claras. «No apagues la luz, Isabel». Salió corriendo, dejando la puerta abierta. Desde esa noche, el cuarto fue sellado con una cadena. Nadie volvió a entrar, oficialmente. Semanas después, un guardia nocturno nuevo en el hospital comenzó a reportar ruidos detrás de esa puerta.
golpes suaves, arrastres metálicos y, a veces, lo que él describía como el sonido de alguien lavando algo. Cuando los supervisores revisaban, todo estaba en orden, pero el olor a formol regresaba cada amanecer, impregnando el pasillo como un perfume de ultratumba. Con el tiempo, las leyendas tomaron forma. Decían que Isabel, obsesionada con conservar una parte de sus pacientes, había aprendido técnicas de disección de piel facial durante sus estudios, que usaba bisturís finos y que tras la muerte limpiaba los rostros con alcohol y los trataba con una mezcla de glicerina y polvo de yeso, todo para preservar las facciones. Lo hacía, según algunos testimonios, porque creía que las almas quedaban atrapadas en el rostro durante horas después de morir. Si conservaba ese fragmento, podía hablarles más tarde. Una auxiliar recordó que antes de desaparecer, Isabel le había pedido un espejo pequeño. Uno que no distorsione las caras, había dicho. Al preguntarle para qué lo quería, respondió: los que se van necesitan verse una última vez. Así recuerdan quiénes fueron. Los rumores se confirmaron cuando un electricista, enviado a reparar un corto en el sector, halló algo detrás de un panel del techo del cuarto de servicios. Era una caja metálica envuelta en trapos húmedos. Dentro, 5 rostros cuidadosamente doblados y en el fondo, un pequeño diario cubierto de manchas. En sus páginas, escritas con letra apretada, se leían frases entre plegarias y desvaríos. Ellos me hablan mejor cuando cae la lluvia. Sus ojos se nublan si no los limpio antes del amanecer. Uno de ellos lloró esta noche, no con lágrimas, sino con voz. El diario terminaba con una última anotación: cuando ya no queden cuerpos, me quedaré yo. Seré su guardiana. La noticia nunca salió del hospital. Los superiores ordenaron destruir todo, pero el personal que participó en la limpieza afirmó que no lograron incinerar los rostros. La piel no ardía, se ennegrecía, se contraía, pero jamás se desintegraba. Terminaron enterrándolos en un terreno baldío detrás del edificio, sin marcar el sitio. A los pocos días, el suelo comenzó a abrir grietas como si algo debajo respirara. Las noches siguientes fueron un infierno. Los pacientes en las habitaciones más cercanas decían que escuchaban a una mujer cantando bajito, un arrullo antiguo, de esos que se usan para dormir niños. Duerme, duerme, que ya no duele, repetía. Y a veces, acompañando la melodía, el sonido leve de uñas rascando metal. Un médico joven, incrédulo, decidió quedarse hasta tarde para comprobarlo. Grabó con su teléfono, dejó la cámara apuntando hacia la puerta del cuarto de servicios. En la grabación, solo se ve la penumbra del pasillo y de pronto, la puerta moviéndose lentamente. No hay nadie en cuadro, pero del interior surge un rostro pálido, sin cuerpo, como una máscara flotando en la oscuridad. La imagen dura apenas 3 segundos antes de que todo se apague. El video fue borrado y el médico renunció al día siguiente. Dijo que, al intentar dormir, escuchó su propio nombre pronunciado con la voz de una mujer que parecía sonreír. Desde entonces, nadie volvió a dudar. El hospital tenía su guardiana. Isabel seguía ahí hablando con los rostros de sus muertos, preservándolos del olvido, esperando el turno de los vivos. Después de los hallazgos en el cuarto de servicios, el hospital de Veracruz cambió para siempre. Aunque los directivos intentaron ocultar los hechos, el rumor se propagó como infección en un pulmón enfermo. Algunos empleados pidieron su traslado. Otros, los más antiguos, aceptaron el silencio a cambio de conservar el trabajo. Pero el edificio, ese gigante gris junto al puerto, no olvidó. El aire empezó a enfermarse. A las 3 de la madrugada, el reloj del pasillo principal solía detenerse exactamente durante 10 minutos. Las enfermeras nuevas pensaban que era una falla eléctrica, hasta que notaban que sus relojes de pulsera también se congelaban. El tiempo parecía vacilar, como si el hospital se hundiera en un segundo distinto. En ese lapso, el lugar entero se cubría de un murmullo, respiraciones que venían de las rejillas del aire acondicionado, pasos sin dueño, voces que imitaban las del personal. Había quienes aseguraban haber escuchado su propio nombre susurrado desde detrás de una pared. La maldición comenzó a manifestarse de forma visible cuando los pacientes empezaron a ver a Isabel. No todos la describían igual, pero coincidían en los detalles. Uniforme blanco antiguo, cabello recogido en un moño perfecto,
rostro cubierto por una mascarilla quirúrgica que no dejaba ver la boca. Me habló, me dijo que ya podía descansar, contó un anciano antes de morir de un paro respiratorio. Otro aseguró que ella le había cambiado el suero mientras todos dormían y que su piel olía a lavanda y formol. En los registros, nadie había entrado a esa habitación. Los guardias nocturnos no resistían más de una semana. Uno de ellos, completamente aterrado, contó que vio por las cámaras del circuito cerrado una figura moviéndose entre las camas del pabellón C. La enfermera se detenía frente a cada paciente y colocaba algo sobre su rostro como una caricia larga. Al revisar las cintas al día siguiente, no había imagen alguna, solo estática y el sonido persistente de una respiración femenina. El fenómeno se intensificó. En la sala de curaciones, los objetos cambiaban de lugar. Los bisturís aparecían limpios, aunque nadie los hubiera lavado. Los frascos de alcohol se vaciaban sin explicación. Y en las paredes, bajo la pintura reciente, comenzaron a formarse marcas, huellas de manos pequeñas, hundidas, como si alguien las hubiera dejado desde adentro. Los pacientes con fiebre alta murmuraban nombres que coincidían con los escritos en el diario de Isabel. Una noche, una enfermera de turno llamada Teresa fue encontrada desmayada en el pasillo. Cuando recobró el conocimiento, lloraba y decía una sola frase: «Quieren sus caras de vuelta». Su uniforme estaba manchado de un líquido amarillento y en sus manos llevaba trozos de piel reseca que no pertenecían a ningún cuerpo registrado. Los doctores comenzaron a desertar. El hospital perdió personal, pero no cerró. Siguió operando a medias, como una criatura que se niega a morir. Y cada nuevo trabajador escuchaba la advertencia de los antiguos: «Nunca mires tu reflejo en los cristales después de las 3», porque algunos espejos, decían, ya no devolvían el rostro del que miraba, sino otro, un rostro vacío, cosido en los bordes, con una sonrisa débil y sin ojos. El clima mismo parecía afectado. Durante las madrugadas, el mar golpeaba con más fuerza y la humedad entraba por las ventanas como un aliento. Los documentos médicos comenzaban a borrarse sin causa. Las hojas quedaban blancas, pero si se miraban a contraluz, aún podía leerse un nombre: Isabel Ramírez. Una mañana, un sacerdote fue llamado para bendecir el edificio. Caminó por los pasillos con agua bendita y un crucifijo, pero al llegar al cuarto sellado, la cadena se soltó sola. Adentro, el olor era insoportable. El sacerdote roció el lugar y pronunció una oración, pero las luces se apagaron. Dicen que del techo cayeron gotas oscuras, densas como sangre coagulada. Ella no se fue, alcanzó a decir antes de perder la voz. Desde entonces, nadie volvió a oficiar misa en ese hospital. Lo más perturbador ocurrió semanas después. Uno de los rostros que se habían enterrado detrás del edificio desapareció. El suelo estaba removido, como si alguien lo hubiera escarbado con las manos. Esa misma noche, una cámara de seguridad captó una figura femenina caminando por el patio, con algo colgando en su mano derecha. No tenía sombra. Las autoridades clausuraron el hospital en silencio. Se alegaron motivos estructurales, pero la gente de Veracruz sabía la verdad. Aún hoy, quienes pasan por la avenida costera juran ver una luz encenderse en el tercer piso, justo a las 3:13 de la madrugada. Y algunos pescadores, al mirar hacia la costa, aseguran distinguir a una mujer de blanco asomada por la ventana, moviendo los labios como si hablara con alguien invisible. Los viejos dicen que es Isabel, conversando con sus muertos, vigilando el edificio que fue su hogar y su altar, y que mientras su nombre siga resonando, el hospital no descansará jamás. El hospital de Veracruz permaneció cerrado durante casi una década. Las ventanas fueron tapiadas, las camillas vendidas como chatarra, y los pasillos quedaron llenos de polvo y ecos. Pero la gente del puerto juraba que, incluso abandonado, el edificio seguía respirando. Los vecinos decían escuchar pasos en las noches sin viento, como si las plantas altas aún estuvieran llenas de enfermeros cumpliendo turnos imposibles. Nadie se atrevía a entrar hasta que el doctor Adrián Montalvo decidió hacerlo. Fue el último médico en haber trabajado con Isabel y el único que nunca creyó del todo en las historias. Era el año 2001, cuando Montalvo recibió una llamada del nuevo propietario del terreno. Antes de demoler el edificio, querían asegurarse de que no quedaran documentos confidenciales o restos biológicos. El doctor aceptó por curiosidad profesional, aunque en el fondo lo movía algo más.
Necesitaba ver con sus propios ojos si los rumores sobre Isabel eran reales. Aquella noche llegó solo, con una linterna, un maletín y un grabador de voz. El viento del puerto silbaba entre los muros, como si el edificio suspirara al reconocerlo. El interior estaba congelado en el tiempo. Los relojes seguían marcando las 3:13, las camillas aún alineadas, las sábanas endurecidas por el polvo. Al caminar, cada paso sonaba hueco, profundo. Cuando llegó al pasillo de medicina interna, Montalvo sintió el cambio en el aire, el olor a lavanda y alcohol, inconfundible. La puerta del cuarto de servicios seguía encadenada, pero el metal estaba oxidado. Bastó un leve empujón para que se abriera. Dentro, la lámpara aún colgaba del techo, y sobre la mesa metálica, algo lo esperaba. Era un espejo pequeño, redondo, con marco de acero. En el cristal, una capa de polvo que, al ser limpiada, dejó ver algo imposible, su propio reflejo, pero con otra cara. La piel estaba pálida, sin ojos, cosida en los bordes. Retrocedió aterrado, golpeando la mesa. El espejo cayó y se partió en dos. Detrás, encontró una llave envuelta en una gasa. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de usarla. La cerradura del sótano, a la que nunca antes había tenido acceso, encajó perfectamente. Bajó los escalones, cada vez más húmedos, mientras el olor a formol se volvía insoportable. Las paredes transpiraban como si sangraran humedad. Al fondo, la linterna iluminó algo que le hizo temblar las manos. Decenas de frascos alineados, todos con etiquetas escritas en la misma letra apretada que él recordaba del cuaderno de Isabel. Dentro de cada frasco flotaba algo que al principio confundió con yeso. Pero no era yeso, eran fragmentos de piel, ojos conservados, trozos de labios, mejillas, orejas, rostros incompletos. Encima de una mesa había un diario más reciente, con una nota dirigida a él. Doctor Montalvo, sabía que volvería. Ellos siguen aquí. Solo quieren hablar. Si se queda en silencio, los escuchará. La linterna comenzó a parpadear. En la oscuridad oyó un goteo y luego un susurro. Primero, apenas un murmullo. Luego, una voz clara, femenina. ¿Vienes a verme otra vez, doctor? El corazón de Montalvo se desbocó. Giró la luz hacia el sonido, y lo que vio lo persiguió hasta el fin de sus días. Isabel, o algo que se le parecía. Su piel era traslúcida, cosida con hilos negros. En sus manos sostenía un rostro humano, húmedo, recién cortado. Sonreía, y detrás de ella, en la penumbra, decenas de rostros colgaban del techo, meciéndose como lámparas vivas. Intentó huir, pero la puerta del sótano se cerró sola. Golpeó, gritó, hasta que la linterna se apagó. Lo encontraron 3 días después, en estado de shock, sentado frente a la mesa, con el espejo roto a sus pies. No recordaba cómo había salido ni cómo había llegado a su casa. Solo repetía una frase una y otra vez. Ella no se fue. Ella los guarda a todos. El informe médico posterior lo declaró con síndrome de estrés postraumático severo. Montalvo abandonó Veracruz y nunca volvió a ejercer. En su maletín hallaron el grabador. La cinta duraba 30 minutos. En el minuto 13 se escuchaba claramente una voz femenina susurrando: «Doctor, falta el tuyo». El hospital fue demolido poco después, pero los obreros se negaban a seguir trabajando cuando encontraron bajo los cimientos una hilera de frascos rotos. Dentro, nada, salvo marcas en el vidrio, como si algo hubiese intentado salir. Hoy, en el terreno donde alguna vez se alzó el hospital, se levanta un estacionamiento vacío. Aún así, los vigilantes aseguran escuchar cada madrugada el sonido metálico de una camilla moviéndose sola y una voz de mujer que dice: «No los dejes solos, aún quieren hablar, y si te atreves a pasar por allí, recuerda esto, algunos ecos no vienen del pasado, son llamados que aún esperan respuesta. Dicen que hay lugares donde la muerte no se limita a llevarse cuerpos, sino que se instala». Veracruz guarda uno de esos sitios, un hospital que ya no existe, pero que sigue latiendo bajo la tierra como una herida que nunca cicatriza. Las paredes fueron derrumbadas, los instrumentos vendidos, y los informes clínicos desaparecieron. Sin embargo, las historias de quienes trabajaron allí continúan multiplicándose, idénticas en cada detalle. La enfermera Isabel Ramírez aún deambula entre los ecos,
tocando los rostros de los que agonizan, susurrándoles que todo estará bien, justo antes de que su pulso se detenga. ¿Fue Isabel una víctima de su devoción o una sierva de algo más antiguo, algo que se alimenta del recuerdo? Tal vez nunca lo sabremos, pero hay algo que resulta imposible ignorar. No todos los muertos aceptan el silencio. Algunos buscan permanecer, conservar una forma, un rostro, una voz, y a veces basta una sola mirada en el momento equivocado para que también tú empieces a escucharlos. En Veracruz, el terreno del antiguo hospital sigue vacío. No se construyó nada encima. Los obreros se negaron. Cuentan que cada vez que intentan excavar, el suelo exhala un olor a formol y se escuchan pasos en el subsuelo. Y los pocos que se atreven a pasar por la madrugada aseguran haber visto a una mujer de blanco parada junto a la reja, sosteniendo un espejo en las manos, esperando que alguien la mire. Así termina la historia de la enfermera maldita que guardaba los rostros de los muertos para hablarles cada noche. Pero antes de irte, respóndeme algo. Si tú pudieras hablar con quienes ya partieron, ¿te atreverías a mirar su rostro una vez más? Si este relato te heló la sangre o te hizo mirar hacia atrás antes de apagar la luz, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: Isabel, no quiero verte esta noche. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva historia te recordará que el miedo real no siempre vive en la oscuridad. A veces respira justo al lado de ti.